Mensajes con el doctor Alberto Morales, director general de la Universidad IRCO. Dirección de correo electrónico am201945@gmail.com. Apartado postal 228 3100, Santo Domingo de Heredia, Centroamérica, Costa Rica. Teléfono código 506 71 67 48 76. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales para consejería pastoral, para consejería matrimonial, para consejería espiritual y para conferencias sobre liderazgo, entre otras. No dude en comunicarse con el pastor Alberto Morales, el cual se pone a sus órdenes. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, estimados pastores y hermanos en Cristo Jesús. Les habla el doctor Alberto Morales para servirles, y hoy vamos a hablar sobre el glorioso tema que aparece en el libro de Hebreos capítulo 5 y el verso 13, donde aparece el término expertos e inexpertos en la palabra de justicia. Dice el texto: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esta carta, precisamente, estimados hermanos, fue dirigida a un grupo de judíos que se sentían tentados a regresar de nuevo a las tradiciones del judaísmo para obtener la salvación por medio de las obras de la ley. Y esto era un asunto de obras y asunto de gracia, y no gracia y obras. Eran ellos inexpertos en la palabra de justicia. Ahora, ¿qué es ser inexperto en la palabra de justicia? La palabra inexperto viene del griego apeiros, que significa sin experiencia, ignorante, sin habilidad. ¿Pero en qué cosa? En comprender la palabra de justicia. ¿Qué es en sí el ser inexperto? Bueno, el ser inexperto es el no tener experiencia, ser ignorante, el no tener la habilidad para entender que la salvación es por gracia, por medio de la transferencia de la justicia de Cristo al creyente, y no por nuestra justicia, que es por las obras de la ley. El libro de Romanos dice en el capítulo 3, verso 20 al 28, que Martín Lutero dijo que si la Biblia era un anillo, la piedra preciosa del anillo era Romanos. Nos dice en el libro de Romanos 3, 20 al 28, que nos habla de la transferencia o imputación de la justicia de Cristo a la persona que ha creído en Él. Primera de Corintios 1:30, léalo. Segunda de Corintios 5:21. Léase Filipenses 3:9 y también el libro de Tito 3:5. Dios nos declara justo
ante el tribunal divino, porque nos atribuye la justicia de su Hijo. No es nuestra justicia la que responde ante el tribunal de Dios, es la justicia de Cristo, otorgada por gracia al creyente. Cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de su Hijo, lo que queremos decir es que Dios ve la justicia de su Hijo Jesucristo como nuestra, o considera que nos pertenece la justicia de su Hijo. Qué hermoso, porque esto es lo que se le llama imputación de la justicia de Cristo por gracia. Y yo le voy a poner un simple ejemplo. Vamos a suponer que de su nación sale un equipo, la selección, a jugar a un país. En ese momento todos los ciudadanos están pendientes de qué va a pasar con su equipo. Llega el momento en que su equipo mete el primer gol, el segundo gol, tercer gol y cuarto gol y gana el campeonato mundial. En ese momento toda la nación prorrumpe en un grito de triunfo. Ganamos, ganamos, ganamos. Pero en realidad no estuvieron ahí corriendo en la plaza. Los que estuvieron corriendo en la cancha de fútbol fue el equipo. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Que le atribuye el gane a su nación. Eso fue precisamente lo que Jesucristo hizo. El triunfo de Cristo es mi triunfo. La victoria de Jesucristo es mi victoria. Cristo cumplió la ley, porque la ley es justa y santa. Y por su cumplimiento, cuando yo vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador, Él me otorga de su justicia, porque no habría otra forma de ir al cielo. Todos tenemos imperfecciones como seres humanos, y la única forma de ser salvo es a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 3 al 6, nos habla en una forma maravillosa el apóstol Pablo. Qué hermoso esto en realidad. Esto es una belleza. Cuando leemos las sagradas páginas del libro de Romanos, un libro que en realidad es una gran bendición. El capítulo 4, del verso 3 al 6, y dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel, o sea Jesucristo, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, el verso 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En el capítulo 5 del libro de Romanos, el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la hermosa carta a los Corintios, cuando Pablo habla ahí directamente de la justificación, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 21 dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice, fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Usted es la justicia de Dios en él. Declaro que soy libre ante el tribunal divino de Dios de toda culpabilidad que se me atribuya en mi vida. Soy libre por el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la ignorancia con relación a la palabra de justicia es, la justicia, oiga bien, es primero, ¿me escuchó? Y las obras son el producto de esa justicia imputada por gracia al creyente. Qué lindo y qué hermoso, ¿verdad? No es que usted va a decir, bueno, yo ahora soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No, usted no va a tomar la justicia de Dios, la gracia de Dios como libertinaje, porque eso no lo dice la Biblia. Dice, pecaremos nosotros porque no estamos bajo la ley en ninguna manera. Nosotros creemos firmemente que cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, esa persona debe de caminar cada día en la santidad de Dios. La gracia primero. Las obras son producto de la gracia. Por ejemplo, un árbol de naranja, cuando da fruto, los frutos son el producto de la vida del árbol. Oiga bien, los frutos son el producto de la vida del árbol, no los frutos son la vida del árbol. Y yo creo que cuando una persona ha venido a Jesucristo con todo su corazón, ha sido perdonada por completo, declarada libre de toda culpabilidad, pero que esa persona debe de caminar cada día creciendo en la santidad de Dios. Entonces, esos son los consejos que Pablo da, que la gracia es primera, las obras son producto de la gracia. Dice primero, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, en Romanos 5:1. También dice que nuestra salvación no es por obra, sino por gracia, Efesios 2:8-10, pero dice, después fuimos creados en Cristo para buenas obras. O sea, ahora yo me despojo de toda práctica indebida que esté en mi cuerpo, no para ser justificado, no para ser salvo, sino porque soy salvo y he sido justificado. Usted puede leer Efesios 4:17, el verso 31. Puede leer el capítulo 5 del 1 al 12. Puede leer Colosenses capítulo 3 del verso 5 al 14, donde Pablo utiliza un término, despójense. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha conocido a Jesucristo, una persona que ha sido perdonada, una persona que ha sido justificada, es una persona que ama la justicia de Dios y que ama la santidad y que crece cada día en la gracia de Dios. O sea, la justificación implica crecimiento, ¿me escuchó? No para ser salvo, sino porque usted es salvo. Ahora, si usted no crece y vive una vida desordenada y cree que es salvo, olvídese de eso. Una vez un hombre me dijo, es que mire, yo soy salvo, pero yo tengo libertad de pecar. Le digo, eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Me recuerda una linda anécdota de un gran hombre de Dios, el doctor Carroll, cuando pastoreaba una iglesia en Waco. Él dijo, si una persona dice que tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón, la paloma del Espíritu, y no se ruboriza ante el pecado, en realidad lo que tiene no es una paloma, sino un sopilote. Y yo quiero decirle que una persona que ha sido salvada, justificada, odia el pecado. Odia el pecado. Aquello que Dios odia, Él lo odia. Ahora no estamos hablando de inmunidad, pero una persona no puede, jamás de lo jamás,
estar practicando el pecado y decir que es salvo por la gracia de Dios, ni mucho menos justificado. Entonces, aquí en esta carta, en Hebreos 5, 11 al 14, la palabra experto en la palabra de justicia es esa madurez cristiana que el cristiano va obteniendo cada día más. La persona experta, oiga bien, en la palabra de justicia, tiene la capacidad de juzgar lo que es bueno y lo que no es bueno. Usted lo puede leer en 1 Corintios 2:15. Porque cuando la persona está en vía de crecimiento cada día más en la santidad, esa persona cada día más va madurando, cada día va creciendo y va despojándose de hábitos que no son buenos. Entonces, tiene la capacidad de juzgar lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero la persona niña, la persona que en realidad está en la etapa de la lactancia, ese es como el niño que está en el suelo y él puede tomar cualquier cosa con su mano y se lo lleva a la boca, puede ser eso nutritivo como puede ser un veneno. Él no sabe discernir. La persona niña no sabe discernir, necesita crecer. Y yo quiero decirte, hermano, si tú eres salvo y tú eres justificado, necesitas crecer, necesitas desarrollarte, necesitas crecer en la gracia del Señor. Si usted cree que por las obras usted va a alcanzar la justicia de Dios, entonces usted es un inexperto en la palabra de justicia. Óigame, qué hermoso y qué bello de saber que aquellos que han sido tocados por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, han sido nacidos de nuevo, transformados, nuevas criaturas. Hoy, esa persona que ha nacido de nuevo jamás podrá sentir felicidad en estar pecando cada día y diciendo que es justificado. Cuando yo estaba pequeño, en mi casa teníamos un cerdo, un puerco. Yo tenía un gato blanco. El puerco se tiraba en un remance de aguas sucias, fétidas. Y yo le decía a mamá, ¿por qué este cerdo ronca y duerme y se siente feliz en esas aguas nauseabundas? Y ella dijo, porque es la naturaleza de él. Y el gato pasaba por ahí, pero no quería llenarse de ese barro fétido. Y uno como niño que es muy travieso, yo dije, ¿por qué el gato no duerme igual que el cerdo? Y lo tiré, pero yo vi que el gato salió inmediatamente, salió y se fue. 3 días después él venía limpio y le dije, mami, vea, el gato viene limpio, pero muy limpio, saber dónde se limpió. Y yo dije, cuando vuelva a pasar por acá, vuelvo a hacer el experimento. Pero noté algo inteligente en el gato. No volvió a pasar por ahí. Eso es lo que hace el cristiano que ha nacido de Dios, que ha sido justificado por la gracia de Cristo. No es una persona que le gusta estar viviendo en el pecado, sino es una persona libre para la gloria del Señor, que va creciendo cada día en esa gracia, en santidad y en justicia, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Experto y inexperto, creemos que el Señor nos ha salvado. Levanta tu mano ahí donde está. Declara tu libertad delante del gran tribunal de Dios, porque no ha sido tu justicia, ha sido la justicia imputada de Cristo por gracia al creyente. Hoy podemos decir, Señor, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Con esto, no es como algunos creen, bueno, ya yo soy salvo por la gracia y no debo de obedecer ningún mandamiento. Eso es erróneo, pensar así.
Si usted es una persona salvada por la gracia de Cristo, justificada, usted va a anhelar cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo, no para salvación, sino porque usted es salvo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y el Señor añada bendiciones. No permitas que el diablo te acuse cada día diciéndote que tú no eres salvo, que tú no eres justificado ni eres libre, sino declárate libre por la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga. Mensajes con el doctor Alberto Morales, director general de la Universidad IRCO. Dirección de correo electrónico am201945@gmail.com. Apartado postal 228 3100, Santo Domingo de Heredia, Centroamérica, Costa Rica. Teléfono, código 506 71 67 48 76. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales para consejería pastoral, para consejería matrimonial, para consejería espiritual y para conferencias sobre liderazgo, entre otras. No dude en comunicarse con el pastor Alberto Morales, el cual se pone a sus órdenes. Que el Señor les bendiga.